Maravilla. Que Javerim, vengas en buena hora a Ladino 21, el casalico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy nos topamos en Netanya, Israel, con un musafir muy especial, Isaac Tobi. Isaac, ¿qué Javer? Muy bueno, querido. ¿Cómo estás? Todo bueno, merci, todo bueno. En primero, Isaac, me placería mucho demandarte si nos vas a contar un poquitico de tu manseves, de la chica es tuya, de donde te empezaste el ladino y así y así. Bueno. Yo nací en la Turquía, en Bursa, y vinimos a Israel aquí, yo cuando tenía 3 años y medio. Y en casa lo que hablábamos era solo español, ladino, porque mi padre sabía bueno hablar turco, a mi madre no sabía español. Y hablábamos español. La casa era casa de alegría. Mi madre sabía contar consejas, sabía cantar, sabía bailar, sabía hacer muchas cosas. Y aquel tiempo no había televisión, no es como hoy. Y una vez a la semana venían toda la familia, los hermanos, las hermanas y los hermanos de mi madre cantaban y tenían guitarra, violón, y mi madre cantaba y los hacía a todos pretos de reír. Los vecinos salían a los balcones para oír, para ver lo que estamos haciendo, lo que están haciendo la familia. Yo era criatura chica y a mí me placía mucho ver esto. Y yo me embecí de mi madre contar y hacer estas cosas. Y después, cuando me engrandecí, yo de cuando me acuerdo de mí, que yo me quise hacer artista. Mi madre no quiso que me haga artista. Dijo, artista no es honoroso. Artista no se casa, no trae criatura y se casa, y si se casa, después se quita, y después, y si se quita, después viene se casa. No queremos esto. Tú no te vas a hacer actor, artista. Ya sabes, esto no es lo que dicen ellos, es una cosa que te viene de aliento, es jazimiento. Esto. Yo cada vez me fui a examinar y me mandaban letras aquel tiempo, me las rasgaban las letras, yo no veía las letras. Después me contó la prima hermana mía que todas las letras que me llamaban, que pasaba yo estos examinares y no, yo no supe. Después me fui a la armada. Después en la armada cantaba un poco y cuando tenía tiempo cantaba y contaba consejas. Después escapé la armada y me casé presto, me casé chico y hicimos familia, criaturas. Esto no lo dejé, empecé a laborar en un lugar serioso, empecé a laborar en Ministerio de Defensa y allá cada vez me daban a hacer una cosa en las fiestas. Yo salía a la cena y hablaba y hacía este tipo de cosas, ¿sí? Y hacía filmos. De vez en vez tenía yo un agente y hacía un filmo aquí, un filmo allá, tomaba permisión del laboro y no mucho, un poco. Ahora hay 2 años que salí a la pensión y estoy en casa.
no estoy laborando. Después vino la corona. Cuando vino la corona, dije, ¿cuál lo va a hacer? Me dijo el nieto chico, me dijo, gran papá, me dijo, no, tú, ¿de qué no te entras al Facebook? Le dije, yo no sé cuál es Facebook. Yo sé cuál es Facebook. Dijo, yo te voy a empezar cuál es Facebook. Y tú, ¿cómo nos estás haciendo a nosotros reír? En el Facebook hay mucha gente. Puedes hacer ladino, puedes hacer ivrit. Hace una cosa, hace prueba. Le dije, bueno, empecé antes un año. Justo empecé en el Facebook en el 19 del otro mes, de mayo. Justo ahora se va a hacer un año. Y empecé cada viernes a quitar una consejica en el ladino y cada alja, martes, quitaba en hebreo. Y la gente les plació mucho y les plació. Y estoy viendo que quieren más y más y más y más. Y lo empecé a hacer más mejor y más mejor. Y ahora me están llamando mucha gente a las casas y yo me voy allá y sí, y conto y hago estas cosas. Y antes 2 meses lo echaron en la Gaceta aquí, escribieron, sí, y hablé en el radio y les expliqué lo que estás demandando tú y allá. Y ahora estamos buenos. Bueno, esto es muy interesante porque entonces empezaste en Shahre Kitab, en Facebook, por que tu nieto Sí, esto es interesante. Y la demanda que te voy a hacer es, el ladino lo hablas en familia, lo hablas con los nietos. ¿Quién en tu familia de ainda estaba hablando el ladino? yo hablaba con mi madre, ladino. Ahora mi madre ya hay 9 años que murió, está en Gan Eden. En Gan Eden repose. Sí, y yo hablaba con mi madre cada día en ladino, porque no sabía mi madre bueno hebreo. Hablábamos mucho y ella me contaba, me hacía reír, le placía a mi madre mucho reír y yo le contaba. Y de este modo hablábamos en español. Y después que se murió mi madre, ya hay 9 años, más no tenía con quién hablar español. Con lo cual yo tengo hermanica, no sé si sentiste el nombre, se llama Margalit Tovi, Joya. ¿Sentiste? Creo que sí, lo tengo sentido. Sí, ella es Nove, es Sierra. Nove, y ella sube a la escena, es artista de ladino, y ella es artista de ladino. Sí. Y había tiempo que en juntos subíamos yo con ella a la escena y hablábamos y cantábamos. Y ella ainda lo está haciendo estas cosas. Y yo, nosotros lo que hablábamos es solo con mi madre. Mi mujer es jaldea, se empezó a hablar español de mi madre. Se empezó. Sí, se empezó. Y los hijos no hablan español. Los hijos míos, tengo 3 de ellos, no hablan. Y hoy lo que estoy hablando español es solo con la cámara. Cuando cuento las consejas, los pasajes míos, y cuando subo a la escena, yo hablo español. Y por modo que estoy haciendo cada semana otra conseja, el español me se hizo ahora más bueno, más mejor. El ladino. Abre tú
puerta cerrada, que en tu barco luz no hay. El amor a ti te vela. Partemos, Rosa, partemos de aquí. Partemos, Rosa, partemos de aquí.